Cuanto, Ya está, cuanto hermano. más, cuanto más, estamos en Romanos capítulo 12. Decía que hoy vamos a necesitar distintas versiones. Cuanto más lejanas las traducciones unas de otras, para hoy va a ser mejor todavía. Así vamos a cerrar ciertas ideas. Bueno, 12.1. ¿Quién quiere leer, por favor? Y ahora, hermanos, os recomiendo por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viviente, santa, agradable a Dios, es vuestro culto espiritual. Vuestro culto espiritual. Bien, ¿qué otra versión tenemos? La católica tengo yo acá. Bueno, Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. bueno, muy bien. La Reina Valera 60 dice culto racional. Es una traducción tergiversada, pero lo dejamos ahí. Bueno, por lo tanto, hermanos, les ruego, bla, bla. ¿Por qué es por lo tanto? ¿Qué significa eso? ¿De qué veníamos hablando? Porque este versículo se corta para hablar del culto espiritual, de que el cuerpo es malo, de que el espíritu, pero ¿de qué veníamos hablando? ¿De qué se hablaba? Remanente de Israel. Veníamos hablando de que Dios ha formado un remanente. Este remanente está compuesto por la parte de Israel que reconoce a Yeshua como Mesías y con los gentiles que han sido injertados contra naturaleza en Israel. Y que hay un plan divino para eso, y que en ese plan divino Israel vuelve por completo a hacer teshuvá y a reconocer al Mesías, porque todo Israel será salvo, y que este tiempo de tropiezo de Israel es un tiempo para que el árbol, el olivo silvestre sea injertado en el olivo natural. Por lo tanto, hay que agradecerle a Dios que ha hecho este plan. ¿Y cómo le agradecemos a Dios que ha hecho este plan? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, más o menos, y santo. ¿Qué es presentar el cuerpo como sacrificio vivo y santo? ¿A qué se refiere? ¿A que la materia es mala y que el espíritu es bueno? ¿De eso está hablando? ¿Y cuál es entonces el sacrificio? ¿Por qué está diciendo esto? Los sacrificios debían ser perfectos. Los sacrificios tendrían que ser perfectos y entonces eran aceptados por Dios cuando eran perfectos. Eso es agradable. Entonces, haciendo un mayal de eso, un mayal es un ejemplo de eso, así como los sacrificios son llevados como acción de gracias a Dios, bueno, que nuestro servicio, que no está en el templo, sea agradable a Dios, presentándonos como nosotros, como una ofrenda agradable a Dios. ¿Estamos? ¿Y cómo tenía que ser entonces esa ofrenda espiritual? ¿Qué es lo que ya venía hablando el rabinismo respecto al templo en sí mismo? Recuerden que cuando el templo fue destruido, el desarrollo rabínico, que es un desarrollo de los fariseos, ¿cuál fue? El estudio de la Torá, la tefila y Gemilut Hasadim, las buenas acciones. Con eso se reemplazaba el sacrificio en el templo. Es lo que está planteando, las ideas estaban, y es lo que está planteando Rav Shaul para la gente que vivía en Roma. Los de Roma no podían llevar un sacrificio de animal al templo de Jerusalén, obvio, ¿no?
sos un novio. ¿Quién lee? Cualquier versión. Y no os amoldéis al presente siglo, antes bien transformados por la renovación de vuestra mente, para aquilatar así cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le place, lo ¿Qué versión perfecto. es esa? Es una versión católica de los padres claretianos. Padres claretianos. De Sí, Clareta. de Claret. De Claret. Mirá vos. Bueno, otra versión. Nueva versión internacional. No se amolden, Interesante. no se Otra versión. Bueno, quedó suspendido en el sí, tengo congelador. el internet que va y viene. Ahí volvió. Nueva versión internacional tengo. Leo entonces. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, es decir, no se conformen a lo que ve la parte lógica de la mente, sino que puedan ver cuál es el plan divino y aceptar ese plan divino como parte de la voluntad perfecta de Dios. ¿Estamos? Bien. Versículo 3. Y por la gracia que me ha sido dada, digo a todos y a cada uno de vosotros, no os sobreestiméis por encima de lo justo, estimaos más bien sobriamente, atento cada uno al grado de carismas que le impartió Dios. Sí, está muy catolizada esa traducción, muy catolizada. A ver la nueva Biblia. Está hablando de los Carismática, carismas, muy de carismática. los carismas, que no es cualquier palabra el carisma para la Iglesia Católica. Ahí ven cómo cambian la palabra, literalmente cambian los escritos, impresionante. ¿Leandro? Bien. El 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Por qué unos no tienen que tener mayor concepto de sí que los otros? Porque si no serían egoístas, mucho ego. Sí, en general sí, pero no en la historia que viene relatando Raúl Ah. Saúl. Raúl Saúl viene hablando de No el se olivo crean natural, el y olivo el silvestre, injertado. los injertados, los que reconocen al Mesías y pueden seguir la Torá como él la enseñó, los que no la reconocen, dicen, no, Dios me ha dado la gracia de entender todo esto, y entre ustedes, ni a otros, se sientan a juzgarlos y sentirse superiores. Versículo 4. Pues así como nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así, aunque muchedumbres, somos un solo cuerpo en el Mesías, y cada uno en particular miembros unos de otros. 6. Pero tenemos diferentes carismas según la gracia que nos ha sido dada. Quien tiene el de profecía, úselo de acuerdo con el don recibido. El versículo 6, otra traducción. Acá habla de dones. Tenemos dones, Dale, no importa. tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Uno es en proporción con su fe y el otro, ¿cómo termina? De acuerdo con el don recibido. Ah, qué interesante, cómo cambian todo. Bueno, básicamente
somos un solo cuerpo con muchos miembros y cada uno con su función, pero somos un solo cuerpo en el Mesías. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de la Jaburá, de la fraternidad de los fariseos. Y después de esto va a empezar a citar cuáles son las funciones que existen en una sinagoga. Dentro de ellas, la profecía. Pero no es de profetas. Yo soy el profeta de Dios, Dios me revela profecía. Recuerden que para el pueblo judío la profecía es la transmisión de un mensaje divino. Que es una denuncia generalmente para que la gente vuelva a la Torá. No es lo que te va a pasar mañana, o si te vas a casar o si no te vas a casar. Eso no es profecía. Entonces, es más, en ese sentido, ahora le voy a dar una vuelta más a esto, en ese sentido, la profecía en la consideración del pueblo judío terminó con Malaquías. Ya no hay más profetas. Lo que sucede es que la profecía se considera que pasó a los sabios, a los intérpretes de la ley. Entonces, cuando acá se habla de profecía, en realidad, se está hablando de aquellos que interpretan la Torá de manera muy correcta. Ustedes no van a encontrar ningún escrito rabínico pasado la destrucción del primer templo en donde hayan profetas. No los hay en el pueblo judío, no hay más. Hay sabios, que es una cosa totalmente diferente. La nebuá, la profecía, pasa al sabio. Entonces acá no está hablando de profetas como en el libro de los profetas, que es una función terminada, sino está hablando de aquellos que interpretan muy bien la Torá y la enseñan de manera correcta. También Yeshua habló sobre eso. A los profetas los vas a conocer por sus frutos. Por el árbol y los frutos, bla, bla, bla. El profeta, no es el profeta que había muchos profetas, para los cristianos, pero no saben nada. Lo que ven son muchos intérpretes de la Torá y muchas escuelas. Bueno, esa interpretación cada uno la aplique conforme, justamente, conforme a la medida de la fe, dice el texto. Pongamos esta frase. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que la profecía vale por la fe que tengo? Entonces no soy profeta. La medida de la fe, ¿qué es la fe? Siempre es la fe de Abraham. Entonces, de acuerdo al mérito de Abraham. Entonces, la interpretación del sabio tiene que estar de acuerdo al mérito de Abraham. Fíjense cómo cierra la idea. Ahora, la profecía que esté de acuerdo a Abraham no tiene nada que ver. ¿Estamos? Bien. Bueno. Y entonces, el versículo 7 va a nombrar algunas partes de la Jaburá. Digamos, fraternidad Jaburá. Uno de las funciones es la profecía. Versículo 7. Quien tiene el de ministerio, ejercítese en servir, el doctor en la enseñanza. Otra versión. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. ¿El 8? El Sí. predicador en la exhortación, el socorredor con esplendidez, el que preside con solicitud, el limosnero con alegría. El limonero. Okay. Yo tengo un limonero acá en el patio de la casa. Si quieren un limón, no tengo ningún problema. Ahí pasamos. Versículos 7 y 8, Leandro. El 7 era el de prestar servicio, que lo preste, el de enseñar, que enseñe. Y el 8 dice, si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Bueno, todas estas son las funciones de la sinagoga. Está el que cuida la sinagoga, se me fue el término ahora. Ya se me voy a acordar. Está el que exhorta. Exhortar es plantear la Torá para solucionar problemas. Eso es exhortar.
Y el que preside es el que está al frente de la sinagoga, eso es muy simple, al frente de la sinagoga, y en la traducción el que hace misericordia o el que hace el bien es el que da sedacá, que es muy común en la sinagoga, que hay grupos de personas que apoyan económicamente y hay grupos que se dedican a eso y otro grupo de personas que se dedican a enseñar la Torá. Eso es muy común en el pueblo judío, así se organiza la sinagoga realmente. Y se considera que uno y otros son muy importantes, porque está el que, en términos simples, el que Dios le dio la misión de sostener económicamente y está el que Dios le dio la misión de enseñar la Torá. Y para el pueblo judío, tanto uno como otros son válidos. Entonces, Rav Shaul dice que Israel y los gentiles injertados que componen el remanente de Israel tienen que vivir la jaburá de los fariseos, porque era fariseo de fariseos. Les está transmitiendo cómo es la fraternidad. De ahí la palabra hermanos, de lo fraterno. Versículo 9. La caridad sin hipocresía. Abominad lo malo, adheríos a lo bueno. La otra versión. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Bueno, ¿por qué el amor tiene que ser sincero? ¿Por qué de repente dice algo así? ¿Está relacionado con la kavaná, con la intención? Sí, podemos verlo así, pero acá hay otra cosita de fondo. El olivo silvestre ha sido injertado en el olivo natural. Y para el olivo natural, eso es un gran problema. Y entonces, lo que Rav Shaul está diciendo, no te ensoberbezcas sobre el otro, no tengas orgullo sobre el otro. Y a su vez, el olivo silvestre viene con la creencia correcta, que la forma de vivir la Torah es como la enseñó Yeshua. Entonces no tiene que enorgullecerse sobre los otros que creen pero no creen pero de tal cosa. El amor tiene que ser con kavaná pura, con intención pura. Todo esto es cómo aplicar lo que enseñó en el capítulo 11. En el capítulo 11 a la teoría, en el capítulo 11 a la práctica. Realmente esto, para entenderlo bien, tendrían, a la iglesia, son de la iglesia, vienen de la iglesia, saben cómo es en la iglesia. Ahora tendrían que ir a la comunidad judía, la más estricta, y escuchar cómo se habla de la iglesia, así como en la iglesia se habla de Israel. En los dos lados está la superioridad, y que los otros son esto, y que los otros son lo otro, y Rav Shaul está apuntando a un nivel más elevado. Porque si no damos el ejemplo de Jaburá, el problema que tiene Rav Shaul es que si esto no da el ejemplo de cómo hay que vivir en la sinagoga, entonces Yeshua como Mesías no sirve. Ese es el problema. Acuérdense que el pueblo judío es concreto. Las cosas tienen que ser demostrables. Entonces, sí, el amor de Dios y Yeshua y sus enseñanzas. Ajá. Y cuando lo vivís, ¿cómo es? Contame cuando lo vivís, ¿cómo es? Si no, ¿cómo vamos a provocar a celos a Israel? ¿Cómo vamos a mostrar un amor que Israel ya tiene por sí mismo? Porque Israel tiene celo de Dios, pero lo tiene equivocado. Capítulo 10. Entonces, tenemos que ser el ejemplo de cómo se vive. Sobre todo, desde el punto de vista de Rav Shaul, desde su punto de vista farisaico, demostrar a Israel que eso de que Israel se cerró para no juntarse con las naciones, porque Israel tiene que permanecer santo, justo y perfecto, fue un error porque no terminó siendo luz para las naciones. ¿Y Israel por qué se cierra? Ah, porque si me junto con los gentiles me diluyo. ¡Mentira! Eso es lo que hay que demostrar a Israel, que no es así. ¿Pero cómo se lo demostramos? Cuando los gentiles están injertados en el árbol natural. Entonces son parte de Israel, viven como Israel, entienden como Israel y van como Israel. ¿Se acuerdan que Ezra
se enojó en su época porque los hombres se habían casado con mujeres que no eran judías y los hizo divorciar y todo lo demás, y bla, bla, bla. Bueno, eso es tomado en los judaísmos ortodoxos, en el judaísmo general, como que los judíos no se tienen que casar con personas que no son judías. Claro, si vos te casas con una mujer que no es judía, si el hombre, eso está dado para el hombre, no para la mujer, si el hombre se casa con una mujer que no es judía y la mujer judía no es prosélita y no le interesa nada de Israel, lo aleja al hombre de Israel, y eso está mal. Eso está mal. Pero si el hombre se casa con una mujer que no es judía, que no es descendiente de Abraham, que no es de Israel, pero vive la Torá como la tiene que vivir, entonces es una bendición para el hombre. Israel no se pierde. Porque Israel no es solamente el descendiente físico de Abraham, Israel es el que tiene la fe directa y el camino directo hacia Dios, el cual es vivir la Torá. ¿Se dan cuenta? Bueno. Bien. Versículo 10. En el amor fraterno, amaos entrañablemente unos a otros. Rivalizad en honraros mutuamente. Rivalizar. Qué bárbaro, qué traducción tan perniciosa. Versículo 10, Leandro, a ver la evangélica. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amén, hermano. Bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, es la jabura, ¿no? El amor fraternal, bla, bla, bla. En cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Esa es la traducción más clásica de la Reina Valera. Sí. La cuestión acá, los traductores no entienden de qué está hablando Rav Shaul. Por eso dan vuelta. No entienden. ¿Qué es la honra? ¿Qué es el honor? ¿Qué es la honra? ¿El buen nombre? Griego. Ya, pisaron el palito. ¿Qué fue lo que le prometió Balak a Bilam? Honrarte voy a honrar. ¿Cómo se ama a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Los bienes materiales. En cuanto a los bienes materiales, prefiéranse los unos a los otros. Es decir, compartir los bienes que tenemos, pero preferirse los unos a los otros. ¿Qué es esto? Vivir en comunidad. Entonces, cuando vivimos en comunidad, por ejemplo, si en la comunidad tenemos un carpintero, en vez de ir a buscar un carpintero de afuera del grupo, de la fraternidad, démosle el trabajo en principio al carpintero que tenemos. Porque la palabra honra para el pueblo judío, y estos son todos judíos, y este tipo era judío, tiene que ver con los bienes materiales. No tiene que ver con el honor, con la estirpe, con el buen nombre. Para los griegos, el honor era, ¿cómo se llama esto? La corona de laurel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o del olivo. Para los judíos, el olivo es para hacer el aceite y el laurel es para ponerle el condimento a la salsa. A mí me pones dólares y ahí nos entendemos. Tiene que ver con los bienes materiales. Entonces, prefiriéndonos con los bienes materiales. Pero él aclaró previamente, pero que el amor no sea fingido, que la fraternidad, o sea, pero tampoco que el carpintero no estafe a la persona que le está dando un trabajo, que se ve mucho, somos todos muy hermanos, y después cuando tienes un laburo no laburás o trabajás por la mitad. Entonces, pues a veces no sabes si es mejor buscar a alguien que esté afuera para no tener problema que a alguien que está adentro, ¿no? Eso es muy común, pero bueno, esto es la teoría, de alguna manera es la gran idea teórica. Después cuando lo bajás te encontrás con todos los problemas. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Alguien tiene que dar la teoría. Bueno. Versículo 11. En el celo no indolentes, en el espíritu fervorosos, al Señor servidle. Oh, amén, hermano. Versículo 11, Leandro.
Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amén, hermano. Versículo 12. Por la esperanza, optimistas. En la tribulación, perseverad. En la oración, sed asiduos. Oh, así. Y versículo 13. Las necesidades de los santos, compartidlas. La hospitalidad, buscad ejercitarla. Muy bien. ¿Quién practica la hospitalidad? Abraham. Abraham es el que practica la hospitalidad, cuando recibe a los 3 ángeles. ¿Mm? ¿Quiénes eran los 3 ángeles? El rabino Yosef Shemi, Leandro y Cristina, los 3 ángeles. Gabriel, Mijael y Rafael. Y Rafael. Son los 3. Bueno, o sea, practicando la hospitalidad es la referencia a Abraham, a la práctica de Abraham, ¿sí? Esto es muy común en la sinagoga. Cuando vivís a más de 10 cuadras o a más de 2000 codos, para no caminar en Shabbat a otro lugar, entonces en la sinagoga se te ofrece, vení, quédate en casa de viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde. Esto es muy común. Por eso él está hablando, él está referenciándose continuamente a cómo debe ser la vivencia en la sinagoga, ¿sí? Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? No habían cristianos. No metan la pata, ¿eh? No me hagan enojar. Apago la computadora. ¿Quiénes son los santos? ¿Cómo? Los miembros de la comunidad. ¿Quiénes son los santos? Serás un pueblo sacerdote, un reino. Éxodo capítulo 19, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y como dijo Alicia, como él está hablando de una sinagoga donde hay gente de Israel que ha reconocido a Yeshua, gente de Israel que no ha reconocido a Yeshua y prosélitos. En la comunidad de Roma. Nadie dice que la comunidad de Roma 100% había reconocido a Yeshua como Mesías. Y que era una comunidad, hoy llamaríamos mesiánica. No lo sabemos, nadie lo dice. Era una comunidad donde era una de las tantas corrientes. Recuerden que en aquella época aparecieron muchos maestros y muchos que se proclamaban como Mesías. Obviamente, Rav Shaul lo hace desde su creencia, ¿sí? Entonces, cuando alguien de la comunidad está teniendo alguna necesidad, tiene la prioridad por sobre la ayuda fuera de la comunidad. Y los santos son los hijos de Israel y los prosélitos que se han sido injertados. Esos son los santos. No tiene que ver con la santidad, el alito acá arriba. No, no. Esto es una palabra utilizada en la Torá referida al pueblo de Israel. Acuérdense que santo es consagrado, ¿sí? Los consagrados a la vivencia de la Torá. Bueno, o sea que todos nosotros somos santos, en los términos de Rav Shaul. No tiene que ver con que seamos perfectos, que es la idea que hay en el cristianismo. El santo es el perfecto. Que me parece bárbaro que sean perfectos, está espectacular, pero no es la idea que hay en la Torá ni en el pueblo judío cuando se utiliza la palabra santo. ¿Mm? Además, el santo no es individual. La idea de santidad es una idea corporativa y no individual. O todos somos santos o ninguno es santo. O la comunidad es santa y consagrada o ninguno de la comunidad es santa y consagrado. ¿Mm? Bueno, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amén. Versículo 15. Alegraos con los alegres, llorad con los que lloran. Qué bonito. Versículo 16. Tened unidad de sentimientos, unos para con otros. No aspiréis a grandezas, id más bien tras los humildes. No os hagáis sabios a vuestros propios ojos.
El 16, Leandro. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Versículo 17. A nadie devolváis mal por mal, solícitos en hacer lo bueno a la faz de todos los hombres. Versículo 18. En lo posible, cuanto de vosotros depende, tened paz con todos los hombres. ¿Quién tenía paz con todos los hombres? ¿Aarón? No. Aarón, exactamente. Aarón, que para mi mirada particular, Aarón le decía a todo el mundo que sí, claro, tenía paz con todos los hombres, ¿no? Cuando había que hacer el becerro lo hizo, cuando él hacía todo y tenía paz con todos los hombres. Pero la idea mística que hay en el pueblo de Israel sobre Aarón era el hombre que sabía estar bien con todo el mundo, sabía llevarse bien con todos. Esa es la idea que está exponiendo Rab Shaul. Y esa es la idea que tiene que haber en la comunidad, que siempre les digo, ese es el teórico. Tenemos que apuntar a eso. En la realidad hay muchos roces, porque somos todos diferentes, y cada uno tiene su carácter, su impronta, su manera de ver las cosas, y hay roces. La cuestión es que cuando hayan roces, que hayan roces con respeto. Y cada uno puede advertir su opinión y entre todos sacar una mejor conclusión. Básicamente es eso. Hasta aquí, esto es universal, no hay mucho que agregar. Versículo 19. No os toméis la justicia por vuestra mano, carísimos, antes bien dad lugar al castigo de Dios, pues escrito está, a mí me toca la vindicación, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Carísimo. ¿Cuánto valgo? ¿Valgo carísimo? $1.000.000. Si no, menos que eso no. Ay. Me vuelven locos estos católicos. Versículo 19, Leandro, a ver cómo lo tenés en el 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bárbaro. Una versión, la otra, en el fondo hablan de lo mismo. ¿De qué se está hablando acá? La justicia. Porque viene hablando de la humildad, de llevarnos bien, de no reaccionar. Y después dice, miren, el castigo es de Dios. ¿De qué está hablando? El atributo Justicia. justicia divino. Acuérdense que la Torá nos dice que Dios se manifiesta con dos grandes atributos, dos grandes corrientes, dos grandes pilares. El atributo de justicia y el atributo de misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo este buen hombre? Lo que él está diciendo es que cuando haya una situación injusta, no reaccionemos, sino que demos espacio al atributo de justicia divino. O sea, Dios le va a dar fuerte a aquel que se equivoca. Pero si habla del atributo de justicia, ¿de qué tiene que hablar? Del atributo de misericordia. Versículo 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás ascuas ardientes sobre su cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay que aplicar el atributo de misericordia y dejar que Dios solito aplique el atributo de justicia. O sea, no reaccionar, sino accionar. Y cuando uno acciona, es no devolviendo mal por mal, sino bien por mal, que Dios va a tratar con la persona. Atributo de misericordia, atributo de justicia primero, atributo de misericordia después. ¿Por qué hay que hacer esto? Versículo 21. No te dejes vencer por el mal, antes vence el mal a fuerza de bien. No te dejes dominar por el Yetzer Hara, el impulso del mal, sino
que vencés vos mismo a tu propio impulso del mal con el impulso del bien. Esto no tiene que ver con Satanás, con algo de afuera que te va a hacer algo, no. Tiene que ver con cada uno de nosotros en esa jaburá, en esa fraternidad. Cuando pasa algo que es malo, en vez de castigarlo, hay que sobreponerse a eso. Y para sobreponerse, en nosotros tenemos que aplicar el impulso del bien por sobre nuestro impulso del mal. O sea que somos responsables de las acciones que cometemos en la jaburá, en la fraternidad, en el grupo que conformamos. ¿Estamos? Bueno, colorín colorado, nos ha dicho Rav Shaul cómo tenemos que subsistir el olivo natural y el olivo silvestre conformando el Israel que es el remanente. Ni unos sobre otros, cuidándonos los unos a los otros, viendo por nuestras necesidades los unos con los otros, primeros en el grupo, después hacia afuera, porque no vamos a cambiar el mundo pertenece, el mundo es toda la humanidad, no el mundo malo que pertenece al diablo y todo eso, ¿no? Sino no vamos a cambiar la sociedad nosotros, no somos quienes, eso lo decide Dios. Tenemos que empezar por ayudarnos los unos con los otros. Y de saber llevarnos los unos con los otros, porque Dios es un arquitecto muy especial. Nos pone personas con las cuales estamos bien y nos pone personas a las cuales nos molestan por algo. Entonces, cuando algo te molesta de alguien, en el grupo tenés que tratar de superarlo. No cambiarlo al otro, sino superarlo. Ese es el trabajo del alma del grupo. Porque si no, pone todas computadoras que funcionen con el mismo programa y ya está, solucionado. Pero así no aprendemos. Entonces Dios nos va mandando las conexiones necesarias para que nuestra alma aprenda a adaptarse a todo. Cuanto más nos adaptamos a todo y más sabemos sobrellevar los unos a los otros, entonces más sabios nos volvemos y más pacientes. Lo cual es muy difícil. Es un trabajo difícil. No tenemos que hacer esto. Por favor, no seamos ingenuos y no seamos orgullosos. Seamos reales. Es difícil. Es difícil porque somos impacientes, porque nos molesta, porque porque el otro, por lo que fuere. Es difícil, pero es el trabajo del alma, es el trabajo de la superación de los propios límites, hasta que nos podamos convertir, como ya les vengo diciendo, como el agua. El agua se adapta a todo recipiente. La luz divina se adapta a todos los egos, llega a todos nosotros, y la luz se adapta. Bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a la luz. Y cuando vemos una situación que no es correcta, de acuerdo a lo que la Torá enseña, si la estamos viendo con los ojos correctos, muy bien, Dios va a aplicar justicia por sí mismo. Una vez me trataron de ladrón en la comunidad y me quisieron hacer un juicio. ¿No es cierto? Y la persona que me quiso hacer el juicio estaba tan cegado por su ego, pero tan cegado por su ego, que se olvidó que era vicepresidente de la comunidad. O sea que él se estaba haciendo juicio a sí mismo. Y estaba tan cegado que se olvidó que firmó las actas que yo hice diciendo que tales y tales cosas eran trabajo comunitario no remunerable. Y estaba firmado por él. Pero estaba tan cegado por el odio. Entonces, bueno, pero me mandaron un telegrama con una citación judicial, o sea, esto no es una amenaza de palabra, sino, me hicieron ¿cómo es la audiencia previa al juicio? ¿Cómo se llama esto? De mediación, una audiencia de mediación. Bueno, fui con mi abogada, y bueno, cuando leí las noticias el tipo no sabía dónde meterse. Lo que me vengo a enterar y yo no sabía, está firmado. Tengo las actas firmadas. Bueno, ¿a qué punto voy con esto? Defenderse no significa actuar mal, sino exponer las situaciones. Unos plantean una cosa, nosotros planteamos la otra. Bueno, y después Dios lo va a demostrar. La misma vida lo va a demostrar.
Bueno, dicho y hecho. Eso sí, cuando me fui le dije, esto queda en tu conciencia. Eso sí, perdónenme, pero dicho y hecho, quedó en su conciencia. ¿Qué le va a hacer? Entonces, igualmente, cuando nos reclaman algo, también tiene que haber en nosotros una mirada interna, pero ¿es correcto lo que me dicen? Saliéndose del golpe, uy, lo que me dijo, uy, lo que me quiere, uy, está bien, todo muy lindo. Correte de eso y decir, pero ¿qué está planteando esta persona? Tratar de ser objetivo. ¿Qué plantea? Plantea esto, que no la atendí bien, no te importa. Que no la atendí bien en la sinagoga, que el vino estaba caliente, que la jalá estaba muy dura, que no lo saludé como le gusta. Bueno, a ver, ¿qué me está planteando? ¿Es real? ¿No es real? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? Listo. Y si uno tiene la conciencia tranquila, tiene que pararse en eso y dejar que Dios actúe por sí mismo. Y Dios siempre termina actuando. Siempre termina. Tarde o temprano Dios termina actuando. Tarde o temprano Dios termina actuando. Esto pasa en todos los grupos, no importa, esto tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con la religión y todo lo demás, tiene que ver con el hombre, ¿no? El choque de egos, lo mío para mí, lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es un gran desafío al vivir en grupo. Lo más fácil que es que vos tengas una persona que esté al frente, que te dirija de manera tal que no te dé espacio para que pienses. Entonces vos tenés que agachar la cabeza porque es el ungido, o porque es el profeta, o porque es el super rabino, o el super cura, o el super. Entonces no pensás, tenés que ir por donde va ese tipo. No tenés opciones. Si no vas por ahí, quedas afuera. Eso es lo más fácil. Pero eso no permite que la gente se desarrolle. Es más difícil cuando vos dejás que la gente piense por sí mismo. ¿Qué es lo que debe suceder para que el crecimiento sea natural y real? Y en cuanto a las disputas humanas, tienen que ver con aquel versículo que dice que los hombres tenemos que usar tzitzit para no ir detrás de nuestros ojos, sino detrás de los mandamientos divinos. La mujer en ese sentido es un poco más elevada que el varón, tiene una óptica un poco más grande, pero tienen 3 sentimientos que Dios se los hace quemar con la jalá: el odio, la envidia, y me falta uno. Me falta uno, era el odio, la envidia y los celos. 3 sentimientos femeninos que son mortales. Sin embargo, fíjense qué interesante, el hombre es el que gobierna el mundo. Este es un mundo para los hombres, pues las mujeres están relegadas. Aunque las mujeres en bamblinas son las que manejan todo, pero no importa, vamos a poner el hombre, ¿no? El hombre. El hombre es el que va a la guerra. La mujer, pese a esos 3 sentimientos, siempre trata de alguna manera de no llegar a la violencia. El hombre no, el hombre es violento. El hombre es violento. ¿Y qué nos dice Rab Shaul? Bueno, unos y otros vivamos en fraternidad, en Jabura. Es el ejercicio más práctico para poder conectarnos con la divinidad. Por eso es muy importante la conexión entre nosotros. Es más, la Cábala, en su desarrollo más místico y más universal, justamente plantea que lo importante es el amor al prójimo, no la religiosidad. Si ustedes estudian Cábala y leen, que esto signifique, que el otro signifique, que todo muy lindo. Cuando llegás al último punto, ¿y para qué todo esto? Para que te conectes con todo el mundo y que puedas estar con todos y ames a todos. Para eso. Bueno, estimada gente, hasta aquí hemos llegado. Romanos capítulo 12 lo hemos terminado. No sé qué hora es, a ver. 3 menos 10, les dije. Está el partido a las 4, lo lamento mucho. Bueno, 3 menos 10 hemos terminado Romanos capítulo 12. Recuerden que para ser agradables a Dios